Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión de su ministerio, Ministros de la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Nuevamente agradecido con el Señor por el privilegio que nos da de poder llegar donde usted se encuentra en este momento a través de nuestras plataformas audiovisuales de Facebook Live y de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día. MP Radio es tu mejor compañía. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San José, Costa Rica, América Central, para el mundo, en una tarde bastante lluviosa. El mes de octubre es un mes característico de lluvias en esta franja de Centroamérica, y le damos gracias a Dios porque podemos reencontrarnos nuevamente en este megatema que hemos venido desarrollando en las últimas semanas y que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Estamos haciendo un recorrido por todas las señales que Jesús le da a sus discípulos en cuanto a su parucía. El tema de esta tarde-noche lo hemos titulado Sigue tu camino. Es una instrucción, es una orden que el Señor le transmite a Daniel. Recordemos que estamos analizando las profecías de Daniel. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 24, versículo 37, 38 y 44. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, en primer lugar, la gente será entregada a sus banquetes y fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. La segunda venida del Señor, amado hermano y hermana, no es inmediata, pero sí será inminente. Inminente es que puede ser en cualquier momento, pero de que el Señor va a regresar, va a regresar. Eso quiere decir inminencia, y puede suceder cuando todo el mundo allá afuera esté totalmente desprevenido, porque dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche. Por eso los hijos e hijas de Dios, martes y jueves, nos estamos preparando a través de este espacio de Siervos del Nuevo Pacto, analizando, escudriñando, revisando qué dice la Biblia en cuanto a los acontecimientos que se van a desarrollar alrededor de su segunda venida, para que estemos preparados para nuestro encuentro con el Señor. El texto estrella que estamos utilizando para estudiar escatología, les recuerdo que escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos futuros que van a preceder a la segunda venida de Jesús. El texto estrella es Mateo capítulo 24, que tiene un sinóptico en Marcos capítulo 13 y en Lucas capítulo 21. En estos 51 versículos de Mateo 24, Jesús hace una descripción no detallada, es una descripción muy somera de 10 grandes señales que van a anteceder a su segunda venida. Posteriormente aborda dos grandes temas. Uno es el relacionado con la segunda venida y el otro con las recompensas y castigos que va a recibir el ser humano según corresponda. Recompensa para el hijo y la hija de Dios y castigo para el impío y la impía. Hemos venido abordando las 10 grandes señales. Ya avanzamos los falsos cristos, las guerras, las pestilencias, las hambres, los terremotos. Ya hablamos de la persecución, de la traición, del enfriamiento del amor. Hablamos de la predicación del evangelio y llevamos más de 25 sesiones encerrados, enfocados, si cabe la expresión, en la señal número 10, que es la señal más importante y la que antecede a su segunda venida, y es precisamente la gran tribulación. Hemos venido haciendo un análisis muy detallado acerca del anticristo, de la abominación desoladora y de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Por eso nos hemos ido a las profecías de Daniel, porque en Mateo 24 Jesús no nos dice mucha amplitud, no nos da mucha amplitud acerca de los sucesos, pero cuando vamos a Daniel
Ahí en esas visiones que Daniel tuvo durante más de 60 años, ahí es donde encontramos nosotros más información acerca de esta señal número 10. ¿Qué es lo que nos dice Jesús acerca de la gran tribulación en Mateo capítulo 24? Versículo 15-21, Jesús nos dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, preste atención el lector, porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Esto es todo lo que Jesús nos dice. Sin embargo, hemos ido a Daniel capítulo 2, capítulo 7, 8, 9. Estamos en este momento en el 10, 11 y 12, los cuales sí nos dan más nivel de detalle. Por ejemplo, el capítulo 10, 11 y 12, que es el que estamos ya terminando de analizar, relatan la última visión del profeta, la cual la tuvo allá por el año 536 a.C., durante el tercer año del reinado de los medopersas. Decíamos anteriormente que el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel presentan una unidad temática. Por eso es que es importante que nos quede claro, algunos libros de la Biblia, por no decir todos, cuando fueron escritos como un solo rollo, como un solo libro. El tema de dividir libros por capítulos y de ponerle números a versos cortos que se llaman precisamente versículos fue un tema que se incorporó después. Daniel es un libro que se escribió de principio a fin en una continuidad, pero los eruditos posteriormente, cuando elaboraron el canon bíblico, pues para una mejor comprensión, para una mejor conveniencia de los lectores, hicieron esas separaciones, pero originalmente no existían capítulos, no existían versículos numerados. Pero gracias a Dios, hoy usted y yo podemos tener una comprensión más clara. Usted puede decirme Daniel capítulo 12, versículo 1, y fácilmente lo podemos ubicar. Imagínense lo que es ir a buscar en el rollo de los 12 capítulos esa frase que hoy conocemos como el versículo 1. Ahora, la narración de esos tres capítulos, el 10, el 11 y el 12, son una experiencia continua y un solo evento. Por eso es que se han subdividido en el capítulo 10 como una introducción, un prólogo, capítulo 11 como el desarrollo de la profecía, capítulo 12 como el epílogo o la conclusión de esa profecía, en la cual usted y yo ya estamos inmersos, ya analizamos el prólogo, ya pasamos por el desarrollo de la profecía y estamos llegando ya al final de las visiones de Daniel, los últimos comentarios, las últimas recomendaciones, lo último que el escritor está consignando en este rollo. ¿Qué es lo que Daniel va haciendo conforme avanzan los capítulos? Que les recuerdo que tampoco están ordenados cronológicamente. Habíamos dicho anteriormente que entre el capítulo 4 y 7 se encuentra precisamente el capítulo 5 y 6 están mal ordenados o no están ordenados cronológicamente. Por eso es que es importante que nos quede claro para el tema de fechas cuál es el orden correcto de los acontecimientos. Lo que Daniel va haciendo conforme avanza su escrito es dándonos más detalle de lo que ya ha abordado. Daniel empieza con el capítulo 2, nos da un mayor detalle en el capítulo 7, en el 8 y en el 9 todavía mejora la claridad de lo que nos ha venido diciendo anteriormente, y la cereza del pastel está en esa unidad temática del capítulo 10, 11 y 12. Entrando inmediatamente ya a los últimos versículos del capítulo 12, en el versículo 8 dice Daniel: oí lo que dijo, pero no entendí lo que significaba. Así que pregunté: Señor, pero ¿cómo concluirá esto? Para ubicarlo, si usted hasta hoy se ha incorporado a este tema del capítulo 12 que lo iniciamos la semana anterior, recordemos que Daniel lleva más de 60 años recibiendo una serie de visiones que lo han dejado muy desconcertado. Daniel se enfermaba, Daniel no comía, no dormía, pasaba muy preocupado y muy afligido. Fueron 60 años recibiendo visiones. La primera fue allá por el año 603, donde Dios le revela a Daniel el sueño que Nabucodonosor había tenido, y también
Posteriormente, en el año 553, Daniel recibe otra visión que es un asistente junto al trono de Dios, el que le explica cuál es esa visión del capítulo 7. Cuando vamos a las visiones del capítulo 8 y 9, que Daniel las recibe en el año 551 antes de Cristo, es el ángel Gabriel el que le explica a Daniel el significado de las visiones. Ahora, en esa unidad temática del capítulo 10, 11 y 12, es un ángel sin nombre, el cual le revela a Daniel los vaticinios que aparecen consignados, y esta profecía la recibe Daniel allá por el año 536. Es la última profecía que aparece registrada, por lo menos en el libro de Daniel. No sabemos si Daniel tuvo más visiones, pero por lo menos las que tenemos consignadas son de las que podemos referirnos. Ahora, indistintamente, todas esas visiones y todas las explicaciones, Daniel continuaba todavía con muchas interrogantes. En el versículo 8, Daniel está preguntando, recordemos que Daniel está recibiendo esta visión a la orilla del río Hiddekel, que es el río Tigris, y es en esa orilla donde se presenta un ángel. Pero nos dice en el versículo anterior, en el 7, en el 6 del capítulo 12, que hay otros dos ángeles que también están apareciendo en el momento en que a Daniel se le está revelando esa visión. Uno de esos ángeles le pregunta al ángel mayor respecto a los acontecimientos. El ángel mayor responde y Daniel, por eso es que en el versículo 8 nos dice que no está entendiendo qué es lo que el ángel mayor está revelando. Ahora, les recuerdo que en profecía, Daniel, el apóstol Juan, el mismo apóstol Pablo, muchos otros fueron inspirados para escribir. El caso de Ezequiel, Isaías, Miqueas, Malaquías, todos esos profetas, Jeremías, que usted encuentra en el Antiguo Testamento, el mismo Abdías, Sofonías, Ageo, Habacuc, todos ellos recibieron información, fueron inspirados para escribir, pero la Biblia no me dice que ellos hayan sido iluminados para entender lo que estaban escribiendo. Bendito Dios, que lo que escribieron, vieron y escribieron, aunque no lo entendieron, es muy importante, muy perentorio para nuestro contexto histórico. Gracias a esos hombres, nosotros hoy tenemos mucha información de sucesos históricos y de sucesos que van a acontecer a futuro. El verdadero hombre de Dios reconoce que no entiende y que no puede entender todos los misterios divinos. Es imposible que un pastor, que un teólogo, que un profesor de una universidad cristiana, que un erudito diga que entiende la Biblia al 100%, porque eso no es verdad. El mismo apóstol Pedro decía en su segunda carta, capítulo 3, versículo 10, que los escritos del apóstol Pablo eran muy difíciles de entender. Y el mismo Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12, reconoce que nuestro conocimiento de Dios es como un reflejo tenue en un espejo oscuro. Lastimosamente, hay muchos hombres y mujeres que hoy creen que tienen todas las respuestas a las interrogantes bíblicas, que creen que lo saben todo, que es lo que ellos dicen, muchas veces con criterios muy subjetivos, lejos de la palabra del Señor, y es muy peligroso cuando estamos interpretando la Biblia. Hay un axioma, hay un principio básico en el estudio de la palabra del Señor que nos dice que tenemos que permitirle a la Biblia que ella sea la que se interprete sola. Yo no puedo emitir criterio e interpretación, porque entonces se cumple lo que nos decía el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3. Como muchos misterios son poco entendibles, entonces les encanta torcer las escrituras, las aprenden, las interpretan mal y las enseñan mal. Y eso trae una consecuencia de pecado delante de la presencia del Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Daniel todavía a estas alturas no está entendiendo con total claridad lo que está sucediendo. Entonces el ángel le responde a Daniel ante la inquietud del poco entendimiento o el escaso conocimiento que Daniel está recibiendo de todo esto que ha venido recibiendo durante esos 60 años. Vean la respuesta del ángel a Daniel. El ángel le dice: a ti, Daniel,
te toca llevar una vida normal. Nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Eso que le está diciendo el ángel a Daniel es muy interesante, porque Daniel tenía que entender que personalmente para él no había nada de provecho, ni para las personas de su contexto histórico, en cuanto a conocer el significado de las profecías que venían recibiendo durante más de 6 décadas, porque no eran para su tiempo. Recordemos que muchas de esas profecías son de doble cumplimiento o doble referencia, e iban a empezar a cumplirse hasta unos 370 años después en cuanto a su primer cumplimiento, que era el ascenso del anticristo del Antiguo Testamento, Antíoco IV Epífanes, el rey Seleucida. El segundo cumplimiento es el que usted y yo estamos esperando, y es la aparición del anticristo escatológico. Pero para Daniel, cualquier cumplimiento que tuvieran esas profecías no servían de mucho. Por eso es que el ángel le dice a Daniel: ve a Daniel, usted estése tranquilo, a Dios le ha placido informarle a usted, contarle a usted lo que él va a hacer a futuro. El Señor estaba previendo que el profeta visualizara, que el profeta escribiera, y que 2600 años después usted y yo podamos abrirlas, entenderlas y prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Por eso es que Daniel, como profeta, recibió mensajes que no iba a entender, como muchos profetas tampoco los entendieron. El momento de entender no era para Daniel. El momento para entender es hoy, para usted y para mí. Usted y yo tenemos una grandísima responsabilidad en cuanto a todas estas profecías escatológicas, porque no es para darnos por enterado. A Daniel se le dijo: guarde esto, no es para usted, pero a nosotros se nos dice que tenemos que ponerle más atención que nunca para cumplir varios propósitos. En primer lugar, prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. En segundo lugar, poder llevarle al mundo y contarle al mundo el mensaje de las buenas nuevas, para que el mundo pueda también prepararse para su encuentro con el Creador. Y tenemos información que el mundo necesita conocer. Ahora el ángel le dice a Daniel en el versículo 10, en la primera parte del versículo, y eso es muy interesante: muchos, le dice el ángel a Daniel, serán purificados mediante el paso por grandes pruebas y persecuciones. Ese ángel está vaticinando, está profetizándole a Daniel que conforme se acerquen los tiempos finales, cuando se dé ese evento de angustia cual nunca antes, será un periodo de mucho sufrimiento. Ya hemos estado hablando acerca de los 3 grandes propósitos que va a cumplir la gran tribulación, y uno de ellos precisamente es un propósito de limpieza, de emblanquecimiento, de purificación del pueblo de Dios durante la gran tribulación. Uno de los propósitos de ese periodo de angustia es refinar al creyente como se refina el oro por el fuego. La única manera de que un creyente sea purificado es a través de las aflicciones. La Biblia me dice de tapa a tapa que el cristianismo por sí solo no se puede autorrefinar. El Señor por eso es que nos prueba, por eso nos pasa por desiertos, por eso vivimos situaciones complicadas, porque la única manera de probar de qué estamos hechos es a través de todas esas situaciones de angustia, de problemas, de aflicción, como usted quiera llamarle, que los creyentes han tenido que atravesar a lo largo de la historia. Los problemas que usted padece como creyente no los padece solo usted. El apóstol Pedro dice en su carta que muchos creyentes en muchos lugares en el mundo están sufriendo las mismas penalidades que usted está padeciendo. Usted no es el único que está sufriendo. Usted no es el único que se enferma. Usted no es el único que tiene carencias o problemas familiares o laborales. Muchos creyentes en el mundo están viviendo situaciones como las suyas, y esas aflicciones van a continuar hasta el momento de la parucía de nuestro Salvador. Lo dice Daniel en el capítulo 7, lo dice el apóstol Juan
en Apocalipsis capítulo 11. Así es que si a usted le mintieron diciéndole que cuando iba a venir a Cristo, cuando se hiciera cristiano, sus problemas iban a acabar, perdóneme y discúlpeme, pero le mintieron. Pero de lo que yo sí estoy claro, y eso me lo aprendí hace como 35 años, es que aunque la vida con Cristo es difícil, hermano y hermana, vivir sin Cristo es peor. Si nosotros tenemos que padecer muchas situaciones, pero bendito Dios, como decía el apóstol Pablo en sus cartas a los Corintios, que el Señor es nuestro consolador y que nos consuela en nuestras situaciones, usted y yo tenemos a Dios. ¿Cómo hacen los hombres y mujeres allá afuera que no tienen absolutamente ningún resguardo espiritual, no tienen ningún apoyo del cielo, están dando tumbos de ciego, viviendo las mismas aflicciones que usted y yo vivimos? Usted se enferma, la gente allá afuera se enferma. Usted sufre, la gente afuera ya sufre. Usted tiene problemas en su familia, la gente allá afuera tiene problemas con su familia. La gran diferencia es que usted tiene a Cristo en su corazón, que prometió la última noche con sus discípulos, allá en Juan capítulo 17, estar con ellos, el capítulo 16, estar con ellos hasta el último día de sus vidas. Y esa es la promesa y la gran diferencia que tenemos nosotros con los que están allá afuera. Pero de qué hay que sufrir, hay que sufrir. Así es que aquí no ganamos nada escapándonos, no ganamos nada mintiéndole a los cristianos, diciéndole que la vida del creyente es una vida de color de rosa, porque no es verdad. El mismo Jesús decía en Mateo capítulo 24, cuando conversaba con las señales hacia sus discípulos, en el versículo 9 Jesús decía: ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los va a odiar por ser mis discípulos. Por supuesto que sí. Si Satanás odia a Dios, Satanás odia todo lo que se parezca a Dios. Así es que no se preocupe. Satanás lo odia a usted, como decía mi abuela, con odio jarocho. Satanás buscará cómo hacerle a usted y a mí la vida imposible, porque Satanás está muy enojado con Dios y traslada ese enojo hacia la iglesia. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el punto de vista escatológico del anticristo en el Nuevo Testamento. Como Satanás no pudo vencer a Dios, como Satanás no pudo matar al hijo de la mujer, a Jesús no pudo evitar el nacimiento de Jesús, entonces ahora Satanás ha volcado ese odio contra Dios y su hijo hacia usted y hacia mí. Así es que ya dese por enterado, porque estamos viviendo tiempos muy complicados con el peor enemigo que usted se haya podido buscar. Por eso le vuelvo a reiterar que los viernes estamos en Paz Me Acostaré analizando y conociendo a nuestro peor enemigo. Viernes 8 de la noche, hora de Costa Rica, conociendo a nuestro peor enemigo. El ángel ahora le dice a Daniel, en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 12, pero los malos, dice Daniel, continuarán en su maldad y ninguno de ellos entrará en razón. El malo, hermano, hermana, seguirá siendo malo. El hombre que no quiere nada con Dios, aunque usted le haga porras, aunque usted se le arrodille, aunque usted le ruegue, el malo seguirá siendo malo. Y no lo estoy inventando yo, lo está diciendo el ángel a Daniel en la segunda parte del versículo 10 del capítulo 12. Lo que el ángel está profetizándole a Daniel es precisamente el estado moral del mundo conforme se acerque la segunda venida de Cristo. Dicho de otro modo, cuando vengan los tiempos finales. ¿Y cuándo van a suceder los tiempos finales? Si usted no lo sabía, a partir de la ascensión de Cristo al cielo y hasta su segunda venida, estamos viviendo los tiempos finales. Dicho de otro modo, ya llevamos 20 siglos viviendo los últimos tiempos. Y esto se irá poniendo cada día peor. El mismo apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 12 al 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo será el modelo conductual de los hombres y mujeres impíos conforme se acerque la parucía del Señor. Amadores de sí mismo, avaros, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Cualquier parecido
con el mundo que usted y yo estamos viviendo. Eso lo escribió Pablo hace 2000 años. Hoy en día es como si Pablo estuviera viviendo con nosotros. Eso es lo que estamos nosotros precisamente padeciendo. Por eso otro segundo propósito muy importante de la gran tribulación es precisamente que en ese tiempo el Señor va a enseñarle humildad y corrección al impío a través de una serie de juicios que el Señor va a traer, que los vamos a analizar más adelante, los juicios de las 7 trompetas que se dan precisamente en el tiempo de la gran tribulación, con la buena intención del Eterno de que el hombre se arrepienta. Sin embargo, va a quedar demostrado que el hombre tiene la conciencia cauterizada. Satanás le ha soldado la conciencia al hombre, está endurecido. Y el hombre seguirá rechazando a Dios, porque el que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios. Por eso, cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos nada más a referenciarlo, luego vamos a analizarlo a nivel de detalle, pero para sustentar lo que estamos diciendo, dice el versículo 20 y 21 del capítulo 9, y los hombres que no fueron muertos con esas plagas, está hablando de las 7 trompetas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El que no quiere, hermano, hermana, no quiere. Esas 7 plagas que el Señor va a traer a través de las 7 trompetas va a acabar con una de cada 3 personas, con la intención de que los 2 vivos que no murieron procedan a arrepentirse a partir de la muerte de uno de los 3. Sin embargo, queda totalmente claro que el hombre, el malo, seguirá siendo malo porque no quiere ser bueno, no quiere aceptar al Señor, quiere seguirlo rechazando, quiere seguir haciendo lo que le da la gana. Usted tiene familiares en esta situación, tiene hijos, tiene vecinos, tiene compañeros de trabajo, tiene amigos que tienen ese modelo conductual. Y conforme nos vayamos acercando al clímax de la segunda venida del Señor, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 13, que los hombres serán cada vez más perversos. Cuando Pablo dice que el mundo irá de mal en peor, lo que nos está diciendo es que los hombres y las mujeres impíos cada vez serán más malos. El mundo no va a mejorar. La Biblia declara que más bien al contrario, la maldad irá en incremento. El mismo apóstol Juan lo describe al puro final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, para despedirse. Vean lo que nos dice el apóstol Juan en el versículo 11. Mientras tanto, dice Juan, deje que el malo siga siendo el mal, deje que el impuro siga en su impureza, pero que el bueno, dice Juan, siga haciendo el bien, que el santo siga santificándose. ¿Qué te está diciendo el Señor ahora? Hermano y hermana, que nosotros muchas veces perdemos el tiempo insistiendo con las mismas personas que no quieren entender, que se equivocan una y otra vez, que son aquellas personas que les encanta tropezar con la piedra, que por más que hagamos, que oremos, que les hablemos, no quieren absolutamente poner atención. Entonces tenemos que hacer exactamente como hizo Samuel. Dios le dijo a Samuel, deje de estar llorando por Saúl. Samuel lloraba amargamente por Saúl, porque Samuel amaba a Saúl. Y cuando unge a Saúl como rey, Samuel estaba contentísimo con Saúl como rey. Pero Saúl nunca quiso nada con Dios. Y entonces cuando Dios desecha a Saúl, porque hay un momento en que Dios desecha al hombre y a la mujer, porque como el hombre no quiere nada con Dios, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23, Samuel le dice a Saúl, como no quieres nada con Dios, pues Dios no quiere nada con vos, no te preocupes. Usted no quiere nada con Dios, Dios no quiere nada con usted. Y Samuel llora, y llora mañana, tarde y noche. Y Dios le dice, ya, Samuel, ya es mucho de llorar. Ya, con Saúl no hay remedio. Hay personas con las que usted y yo convivimos que no tienen remedio. Hay vecinos, hay compañeros, hay personas que no quieren nada. Entonces Dios le dice a Samuel, deje de llorar por Saúl. Concéntrese ahora con David, porque David es un hombre conforme a mi corazón.
Hermano y hermana, dejemos de estar llorando sobre la leche derramada. Empecemos entonces a dejar a esos a los cuales hemos estado insistiéndoles una y otra vez, y vayamos a buscar a aquellos que sí tienen un corazón receptivo. Eso lo está diciendo la Biblia, yo no lo estoy inventando. Juan está diciendo en el capítulo 22 de Apocalipsis, deja que el malo siga haciendo el mal. No sirve de nada que le digas que haga lo contrario. Están totalmente abocados a lo que es maligno. Tarde o temprano, la única manera de demostrarle a una persona que está equivocada, decía mi abuela, es dejarlo que se salga con la suya. No hay problema. Para verdades, también decía mi abuela, el tiempo. Dejemos que sea el tiempo el que le dé la razón a uno y a otro. Ahora, me preocupa muchísimo, y un día de eso lo escribí en el chat, si nuestro evangelismo, si nuestras enseñanzas, si nuestras predicaciones no surten efecto en nuestros parientes y en nuestros conocidos, hermano y hermana, no hay mucha esperanza para ellos. Porque lo único que puede transformar al ser humano de un condenado a un salvo es precisamente la receptividad del evangelio, la receptividad de las buenas nuevas a través de la palabra del Señor. Si nuestras advertencias de la palabra no son suficientes, si lo que les decimos que va a suceder en un futuro inminente no es suficiente, si lo que les hablamos mañana, tarde y noche no está sirviendo de nada, hermano y hermana, no hay más que Dios tenga que decirle al ser humano. Si la palabra del Señor no es capaz de transformar a esos corazones endurecidos, porque previamente como Faraón decidieron endurecerse, el problema es que cuando el hombre se endurece voluntariamente, entonces Dios lo endurece. Eso fue lo que pasó con Faraón. Cuando usted lee las 10 plagas de Egipto, allá por el capítulo 9 del libro de Éxodo, usted ve que en las primeras 5 plagas Faraón se endurece. Pero en las 5 siguientes plagas Dios dijo, bueno, entonces como usted se endurece, yo lo voy a endurecer más. Quiere decir que la situación de las personas que rechazan a Dios, lejos de mejorar, van a ir deteriorándose con el tiempo. Porque como no quisieron buscar al Señor en el tiempo en que el Señor podía ser hallado, como dice el libro de Isaías, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque habrá un tiempo donde no se podrá. Habrá un tiempo donde Dios va a decir, ahora es a mí al que no me da la gana. Porque como has querido hacer lo que quieres con tu vida, entonces ahora soy yo el que te voy a endurecer. Y llegar a una situación de esas, definitivamente sálvese quien pueda. Si la palabra de Dios no surte efecto, no hay nada en este mundo, olvídese. Una enfermedad no lleva a nadie a los pies de Cristo. Un momento de luto por la pérdida de un ser querido no lleva a nadie a los pies de Jesús. Una situación lamentable que estemos atravesando no nos va a acercar a Jesús. Eso es una falacia. Lo único que me acerca a Jesús es recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador a través de la recepción de lo que diga la palabra del Señor, de lo que diga el mensaje de las buenas nuevas. Si yo no acepto lo que diga la palabra y sus advertencias, y vuelvo a repetirlo, no hay nada más que Dios le pueda decir al hombre. Olvídese de profecías, olvídese de sueños, olvídese de que el Señor me dijo, lo que usted necesita saber de Dios está en la palabra. Y si no quiere recibir la palabra, nada, absolutamente nada, lo va a poder transformar. El problema es que no arrepentirse termina conduciendo al hombre a una condición de rebeldía cada vez mucho mayor. Así es que el malo, dice, el ángel se lo dice a Daniel. Juan, al final del capítulo 22, nos lo está diciendo a usted y a mí. Vea que la Biblia no miente. Cuando usted encuentra consideraciones similares y paralelas en la Biblia, póngales mucha atención. Porque cuando el Señor te dice algo más de una vez, es porque Él quiere que le pongas atención a eso. Eso es verdad. Entonces, que el malo siga haciendo lo malo. Que aquellas personas que usted conoce, que les ha hablado el Señor, que no quieren arrepentirse, que sigan haciendo lo que les dé la gana, hasta su desenlace fatídico. La obcecada ceguera del impío, ese impío que sigue en esa ceguedad,
lo va a terminar conduciendo automáticamente a la condenación eterna. Por eso es increíble que usted y yo nos imaginemos a muchas personas. Usted los ve alegres, felices en sus desórdenes, en sus placeres, en sus fracasos, en sus errores. Y usted los ve con una cara de felicidad y de indiferencia, que lo que menos se están percatando y lo que menos quieren entender, con esas risas que muchas veces se les ven en sus rostros, con esas altanerías, esas soberbias que muchas veces esas personas presentan, lo que menos están teniendo en cuanto a una clara conciencia es que se están llevando y están llegando a su destino final, el cual es terrible. Usted y yo que conocemos la palabra, nos preocupa ver cómo esas personas se van dirigiendo, se agarran de una mano con la otra y van caminando hacia el lago de fuego, porque voluntariamente así lo han decidido. El ángel le dice ahora a Daniel en el versículo 11 y 12 del capítulo 12, desde el momento en que el sacrificio ritual diario que se realiza en el templo sea quitado y en su lugar se ponga la humillante abominación, pasarán 1290 días, y benditos sean aquellos que esperan y permanecen fieles hasta el día 1335. Nuevamente el ángel vuelve a hacer un abordaje y un recordatorio de un acontecimiento hacia el futuro, que es la gran tribulación. Por eso el ángel está diciendo, benditos todos los que puedan soportar hasta el final. La relación numérica de los 1335 días con los 1290 días es un poco complicado de interpretar y de explicar, y no es tan importante que nos quebremos la cabeza con una calculadora sumando y restando días, porque aquí lo que a usted y a mí nos interesa es que la gran tribulación será un tiempo de sufrimiento, claro que sí. Sufrimiento para el creyente, claro que sí. Enseñanza de humildad y corrección para el impío, claro que sí. Un tiempo donde Dios va a vengar a todos aquellos santos que sufrieron en manos de los impíos, claro que sí. Pero más importante es entender que la gran tribulación será un tiempo muy corto, pero que también habrá una protección especial de Dios para los santos. Y a eso nos vamos a referir en las sesiones siguientes. Aquí lo que nos interesa es el principio detrás del detalle. No estar haciendo cuentas con los números, con los 42 meses, con los 3 años y medio. Eso no es relevante en lo que estamos analizando. Aquí lo importante es la instrucción de que el pueblo de Dios tiene que perseverar hasta que el tiempo se cumpla. Eso es lo medular y eso es en lo que usted y yo tenemos que estar totalmente concentrados. En el versículo 13, el ángel le dice a Daniel, ve Daniel, ya se acabó la visión, ya le expliqué lo que tenía que explicarle, ahora hay algo que yo quiero decirle personalmente a usted. Y hermano y hermana, yo quiero que por favor usted ponga mucha atención, porque esto que el ángel le está diciendo a Daniel, 2600 años después, me lo está diciendo a mí y se lo está diciendo a usted. Así es que cuando dice, y tú Daniel, ponga su nombre, y tú Vanessa, y tú Giselle, y tú Alicia, y tú Sadie, y los que estén en este momento conectados en esta transmisión, usted, el Señor le está hablando a usted, Daniel capítulo 12, versículo 13, y usted, uno, le dice el ángel a Daniel, persevere hasta el fin. Más importante que entender, que interpretar, que si antes, que si después, que si los buenos, que si los feos, que si los bonitos, que si los... Más que coger una calculadora y hacer números, usted y yo, en primer lugar, hemos sido llamados a perseverar hasta el fin. No es perseverar hasta dentro de 3 meses, es perseverar hasta el fin. El creyente, amado hermano y hermana, siempre será llamado a perseverar. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es una constancia. La perseverancia es que indistintamente lo que esté sucediendo a tu alrededor, que indistintamente lo que te esté sucediendo, que el Espíritu Santo te dé las fuerzas, el ánimo, la energía para llegar hasta el final de los finales, hasta cuando Dios diga no más. El creyente siempre será llamado a perseverar,
Porque si hay algo que Dios no acepta, es aquellos que hayan iniciado la carrera y que de camino la hayan dejado botada. Recuerde usted, si en una carrera de 100 metros, una persona, imagínense que hay 3 corredores, la carrera es de 100 metros, el primer corredor llegó hasta el metro 30, el segundo corredor llegó hasta el metro 60, el tercer corredor llegó hasta el metro 90, ¿a quién le van a dar el premio? A nadie, porque el premio se lo dan al que llegue al metro 100. El Señor no va a premiar a aquellos que vivieron vidas cristianas a medias, vidas cristianas un lunes sí, un martes no, de lunes a sábado mal y el domingo bien. No hay premio para esos. No hay premio para los que en el 2024 se portaron bien, pero en el 2025 se van a portar mal. No hay premio. No hay premio para el que empieza y se va. Exactamente como aquellos discípulos en Juan capítulo 6, que dejaron a Jesús botado porque era muy difícil lo que Jesús estaba diciendo que había que cumplir, y por eso se iban. Y Jesús le decía a sus discípulos, ustedes también quieren irse. Porque hermano y hermana, lo vemos todos los días. En nuestras iglesias, en nuestros ministerios, gente que viene, gente que se va, gente que viene, gente que se va. Que eso no le desvele, que eso no le quite el sueño. Usted tiene que seguir adelante. Si yo me tengo que quedar predicando solo, hermano y hermana, en estos foros, yo no tengo problema. A mí no me asusta si se conectan 500 personas. Así en este momento solo hay 2 personas conectadas en el chat. Eso a mí no me asusta. Yo ya pasé por donde asustan. A mí el Señor me ha llamado a algo. Y yo tengo que cumplir el voto que yo le hice al Señor. Exactamente hace casi 4 años. Así es que usted tiene que seguir adelante de la misma manera. Si su esposo se queda botado, se quedará botado. Si tu iglesia se queda botada, se quedará botada. Usted tiene que perseverar. Usted no puede depender de su hijo o de su hija. Usted no puede depender del gobierno. Usted no puede depender del Fondo Monetario Internacional. Usted tiene que perseverar hasta el fin. Y el ángel le está diciendo a Daniel, persevera hasta el final y cuando llegues hasta tu último aliento, descansa en paz. Y cuando llegue la hora final, te vas a levantar de tu tumba para recibir tu recompensa. El Señor te está hablando en esta noche. El que tenga oídos para oír, oiga bien. El que tenga buenos sus ojitos, lea bien. Alicia, persevere hasta el final. Cuando el Señor te diga, Alicia, no más, como le dijo en un momento a Moisés, como le dijo en un momento a Josué, como le dijo en un momento a David, como le dijo en un momento a Pablo, Pablito, no se preocupe. Usted llegó hasta donde llegó. Usted hizo lo que tenía que hacer. Es momento de descansar. Pero hermano y hermana, se descansa hasta el final. Es que el problema es que muchos queremos descansar hoy y trabajar después. Y así no funciona. Trabajamos hoy para descansar después. Por eso alguien decía por allá, pero ¿cuándo va a descansar? No se preocupe, descansaremos en el cementerio. En el cementerio es donde usted va a descansar. Mientras tanto, usted tiene un trabajo que hacer. Así es que dejemos de ser tan mezquinos y tan vagabundos. Y propongámonos hacer la obra para la cual hemos sido llamados. Que un día vamos a descansar. Y eso lo dice la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de este tema del descanso y del dormir del creyente. El creyente no muere. El creyente duerme. El creyente descansa. Y se lleva algo muy lindo al cielo. Son todas aquellas obras que hizo por el Señor. El apóstol Pablo decía que de ese mundo no nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Su carro se va a quedar aquí. Su trabajo se va a quedar aquí, no se preocupe. Su dinero se va a quedar en el banco. Alguien lo va a disfrutar. Lo único que te vas a llevar al cielo, dice Apocalipsis capítulo 14, es precisamente lo que hiciste para el Señor. Entonces el Señor te recompensará. Eso es lo que le está diciendo el ángel a Daniel. Daniel, deje de estresarse. Vanessa, deje de perder el sueño. Giselle, llévela más tranquila. Usted, Sadie, paz. Deje de vivir tan atribulado, tan enredado. Usted, dedíquese a las cosas del Señor. Persevere en el Señor. Un día vas a descansar. Los 40, 60, 80 años que vivamos en este mundo, si van a ser 80 años terribles, hermano y hermana, es lo peor que el creyente va a vivir. Porque le espera una eternidad gozosa
¿Qué son 80 años de aflicciones comparados con una eternidad con el Señor? Pero aquellos que vivieron 80 años en deleites y en placeres en este mundo, es lo mejor que van a vivir. Porque después es cuando vendrá su sufrimiento. Entonces, como decía mi abuela, ¿para qué confites en el infierno? Mejor perseveremos en el Señor. Lleguemos hasta el final, para que el Señor nos dé ese descanso eterno, para que el Señor comparta con usted y conmigo lo que Él tiene preparado para nosotros, cosas que ojo no vio, cosas que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman, pero hay que llegar al final. Le vuelvo a reiterar, si te quedas en el 1,90 m, no te van a dar absolutamente nada. Hay que llegar hasta el fin del fin. Daniel fácilmente, con esas visiones, con esas profecías que está recibiendo, podía distraerse, podía dejar de ser una bendición para él y entrar en una serie de preocupaciones. El mundo en ese momento, vaya, pregúntale allá afuera. La gente anda preocupada del apocalipsis, de un terremoto, ve el fin del mundo. Hermano y hermana, Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 24, cuando usted vea que el mundo se está cayendo a pedazos, cuando usted vea que se están cumpliendo las señales, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Usted tiene que erguirse, usted tiene que levantarse, usted tiene que sacar pecho, porque Jesús dijo, tu redención está cerca. Al creyente nada lo asusta, al creyente nada le preocupa, al creyente nada lo desestabiliza, porque usted y yo estamos, hermano y hermana, fundamentados en la roca inconmovible de los siglos. El mundo allá afuera está parado en un lodazal. El mundo está parado en arena movediza. El mundo cada día se hunde más. Pero bueno, eso es lo que el mundo quiere. Les hemos ofrecido el fundamento, la roca inconmovible. No la quieren, no la quieren. Usted siga adelante. El que no quiere, no quiere. Usted siga adelante. Daniel no tenía que distraerse. Daniel no tenía que preocuparse. Daniel tenía que seguir en lo que estaba haciendo. David era un servidor del rey que estaba en ese momento, del imperio vigente en ese momento. David tenía cosas que atender personales y tenía que seguir afianzándose en el Señor y no desconcentrarse. No permita que nada lo desconcentre. Todos los creyentes tenemos un camino que recorrer. Todos. Y cuando ese camino se termine, cuando el Señor nos detenga el corazón, entonces es cuando ahí sí vamos a descansar. Le vuelvo a reiterar, ese mensaje no es para los vagabundos, ese mensaje no es para los negligentes, ese mensaje no es para los indiferentes, ese mensaje es para aquellos hombres y mujeres que tienen las mangas arrolladas sirviéndole al Señor indistintamente de las circunstancias en las que se encuentren, sabiendo que el Señor no miente, que su palabra es clara. Un día vamos a descansar y ahí heredaremos eso que el Señor tiene preparado para nosotros. No pierda su tiempo con lo que no vale. No pierda su tiempo en preocupaciones, en banalidades. Invierta en el reino. Cuando a mí alguien me pregunta, Marco, ¿cómo estás? Mi respuesta es, estoy invirtiendo en el reino. Estoy invirtiendo en algo que sí me va a dejar réditos y no en algo que se va a terminar corrompiendo, como decía Jesús, donde la polilla y el orín corrompen. Eso no sirve de nada. Daniel tenía que seguir la palabra, tenía que seguir su camino, tenía que llegar hasta el final. Eso que Dios le dijo a Daniel, se lo está diciendo a usted y a mí en esta noche. La conclusión con el capítulo 12, porque lo vamos a terminar el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a iniciar el punto de vista escatológico del anticristo desde el Nuevo Testamento. Vamos a dejar ya a Daniel. Sin embargo, rápidamente concluimos que las visiones de Daniel tienen un detalle muy preciso del anticristo escatológico. Si usted quiere saber del anticristo, lea las profecías de Daniel, que no solo hablan del anticristo del Antiguo Testamento, sino que hablan del anticristo escatológico. El capítulo 2 y 7 son profecías que nos hablan acerca de ese rey que se va a levantar antes de la segunda venida de nuestro Señor. El capítulo 8, que ya lo analizamos, nos habla de las acciones de Antíoco IV, que son acciones paralelas que el anticristo va a cometer, una serie de atrocidades, de barbaridades que va a llevar adelante en ese tiempo corto de dictadura mundial. El capítulo 9 me habla del accionar escatológico del anticristo durante la semana 70, que ya lo abordamos.
Y esa unidad temática que estamos terminando, del capítulo 10 al 12, nos da un mayor nivel de detalle de lo que ya hemos visto en el capítulo 2, 7, 8 y 9. Aquí es donde ya tenemos entonces la idea completa de lo que es el anticristo. Muchas personas allá afuera no tienen ni la menor idea, hermano y hermana, de lo que es el anticristo, salvo por lo que han visto en películas o lo que les han contado, pero que es un ser detestable y que hará mucho daño, hermano y hermana, eso la Biblia lo deja totalmente claro. Pero también deja claro la Biblia que su fin está asegurado. No ha salido y ya está condenado. Es el principio del ya, pero el todavía no. Tenemos claro que el fin del anticristo está establecido, aunque todavía no haya aparecido. Esa última unidad temática lo que nos habla entonces son de los sucesos que van a suceder, valga la redundancia, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel capítulo 9, versículo 24. Pero ¿qué recojo yo de todo esto que hemos hablado? La soberanía de Dios sobre los asuntos de las naciones, el control que Dios tiene sobre todo lo que va a acontecer y cómo Dios se ha tomado el tiempo para contarle a usted lo que va a hacer para que el día que eso suceda, usted y yo digamos, verdaderamente la Biblia no miente. Las visiones de Daniel nos ofrecen esperanza o nos ofrecen aliento en medio de la adversidad, en tiempos de persecución, en tiempos de sufrimiento. La iglesia siempre ha recibido un bálsamo, hermano y hermana, de consuelo de parte de Dios, solo para aquel y para aquella que persevere hasta el fin. Daniel nos revela definitivamente esa lucha entre el bien y el mal. Daniel nos habla de situaciones tan importantes, las escribió hace 2600 años y son tan importantes hoy para usted y para mí. Daniel me habla de la fidelidad, de la integridad que usted y yo tenemos que tener ante las presiones mundiales. Lo último que quiero compartir con usted y leerle se encuentra en Tito capítulo 2. El apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito era un paralelo de Timoteo, era un hombre también que ministraba, era un pastor. Y en el capítulo 2 de su carta, en el versículo 12 y 13, hay algo muy hermoso que Pablo le dice a Tito, que es la cereza del pastel y el resumen de todo lo que hemos venido hablando en esas 25 sesiones. Si usted quiere el resumen de todo lo que hemos analizado, Tito capítulo 2, versículo 12 y 13, dice la palabra. Dios nos enseña, 1, que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos estamos esperando, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted no sabía lo que tiene que hacer antes de su encuentro con el Señor, Tito capítulo 2, versículo 12 y 13, que refrenda lo que el ángel le dijo a Daniel. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de desear lo malo que ofrece el mundo, seamos honestos, seamos fieles a Dios, pensemos bien lo que estamos haciendo y vivamos así, de esa manera. Si usted logra vivir de esa manera, va a llegar ese día feliz y maravilloso que todos estamos esperando y es nuestro encuentro con nuestro Salvador. Lo que todos estamos deseando como hijos e hijas de Dios que suceda. Y de que va a suceder, hermano y hermana, va a suceder. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, gracias, Señor, porque tu palabra siempre trae algo que necesitamos escuchar, que necesitamos meditar, que necesitamos reflexionar. Tu palabra se interpreta sola. Hemos leído tu palabra. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Es tu Espíritu Santo el que nos da la claridad de poder entenderla, sin añadirle, sin quitarle. Gracias te damos, Señor. Que podamos renovar nuestras fuerzas, nuestras esperanzas, nuestro ánimo, indistintamente a la situación en la que nos encontremos. Esto es algo pasajero, porque nuestra redención está cerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dentro de 1 hora y 5 minutos, los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, estarán con su programa acostumbrado, su programa radiofónico
de fe en fe, de gloria en gloria, si Dios lo permite, hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina. Muy importante que pongamos atención a este programa tan versátil, tan interesante. Los pastores Enríquez tienen música, tiempo de oración, tienen tiempo de palabra, traen una reflexión también. Hoy van a estar hablando de obediencia, cielos abiertos. O sea, la obediencia abre las ventanas de los cielos para los hijos y las hijas de Dios. Así como hay bendiciones para la obediencia, hay también maldiciones para la desobediencia. Y imagino que de eso nos estarán hablando los pastores. Los cielos se abren cuando usted es obediente al Señor. Hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. No se desconcentre. Siga el camino que Dios le ha trazado. Aquel que empezó la buena obra la va a terminar. Le corresponde a usted disponerse en las manos del Señor. Pídale a Dios que le permita llegar hasta el final. Un final, hermano y hermana, muy hermoso. Un final que nunca va a terminar porque será por toda la eternidad. Lo bendigo con toda bendición de lo alto. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves con un tema que hemos titulado El Anticristo en el Nuevo Testamento. De eso vamos a estar hablando, si Dios lo permite, el próximo jueves. Que Dios lo bendiga.